México, al señor Christian Holk, representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el Delito en México. Gracias, Christian. A María Inés Mesta, coordinadora de la iniciativa Spotlight en México. Muchas gracias, María Inés. Anayeli Sánchez, coordinadora de Spotlight en ONU Mujeres, y a quienes integran el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, el licenciado maestro, ya grupo de David Peña y la maestra Carla Michelle Sáenz. Bueno, pues les agradezco a mis compañeras senadoras, senadores, a todas las personas asistentes y integrantes del grupo de asesoras y asesores de las compañeras del Senado, pues su presencia. El año pasado, en octubre, sostuvimos una reunión de trabajo con ONU Mujeres y con las representantes de la iniciativa Spotlight en México. Entre los acuerdos tomados estaba el dar seguimiento al pilar 1 de la iniciativa. Ahorita todo el mundo nos vamos a enterar qué son esos pilares, referente a la armonización legislativa de los estados. Como senadoras y senadores, este es un trabajo fundamental. Hemos planteado que la armonización de los marcos normativos vigentes en nuestro país es fundamental para que todas las personas, y en nuestro caso específico, todas las mujeres, gocen de los mismos derechos a partir del principio fundamental, del principio constitucional de igualdad, haciendo compatibles las disposiciones federales y estatales con las establecidas en los estándares internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres. Agradecemos el interés por compartir con quienes integramos la Comisión para la Igualdad de Género los avances en las investigaciones realizadas, y estoy segura que será un gran aprendizaje para todas y para todos. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Si alguna de las senadoras, senador, quisiera tomar el uso de la palabra, y si no, comenzamos con la presentación que queda a cargo de ustedes. Muy bien. Entonces, adelante, por favor, Belén. Muchas gracias, senadora, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, a todas las senadoras y senador que están acompañando esta reunión el día de hoy. Una reunión que está siendo atendida por las 6 agencias de Naciones Unidas que hacemos parte de la iniciativa Spotlight, algunos de los cuales pues, se presentarán después, pero quiero saludar al representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, mi colega Jesús. También quiero saludar al representante de UNODC, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, que ahora mismo no te veo, pero estas son las cuestiones, Cristian, disculpa, las cuestiones de estas camaritas, y a todo el equipo de Naciones Unidas y desde luego al equipo técnico que hoy nos va a hacer la presentación por parte del Grupo de Acción por los Derechos Humanos. En nombre del equipo interagencial, simplemente recordar qué es lo que nos trae a esta reunión, senadora. Como bien recordaba usted, en octubre del año pasado tuvimos una reunión de trabajo con esta comisión y con senadoras y senadores de la República para compartir qué es la iniciativa Spotlight y sobre todo identificar las áreas de trabajo relacionadas con el eje de normas y marcos legislativos que tienen que ver con el poder legislativo. La iniciativa Spotlight es una alianza a nivel mundial que se lleva a cabo entre el Sistema de Naciones Unidas con el apoyo de la Unión Europea. Se implementa en varios países del mundo y en la región de América Latina. México es uno de los 5 países donde se está implementando la iniciativa. Tiene un foco para América Latina en la prevención y eliminación del feminicidio, y para ello entendiendo la violencia contra las mujeres en el continuum de violencias en las que se ejerce, y por tanto la importancia de focos específicamente en la prevención, en la atención, en la sanción y en todo el ciclo del tratamiento de la violencia. México fue seleccionado para esta iniciativa por los índices de feminicidio que presenta el país, pero también porque lo que se pueda avanzar en México puede servir como un modelo de intervención para otros países de la región, y por tanto esperamos tener grandes aprendizajes del trabajo, entre otros, que también está haciendo el Poder Legislativo.
La iniciativa Spotlight en México tiene la participación Belén, perdón que te interrumpa. Alguien tiene prendido su micrófono. Apáguenlo, por favor, si son tan amables. Gracias. Adelante, Belén. Gracias, senadora. Creo que es la senadora Blanca Piña. Senadora, creo que eres tú. Gracias, por favor. Gracias. Recordar que son 6 agencias de la ONU quienes acompañan la implementación de esta iniciativa en México. La Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, UNICEF y ONU Mujeres. Y el programa está estructurado en 6 pilares. Me permito hacer este recordatorio, perdonen quienes ya saben de memoria cómo funciona Spotlight, pero creo que es importante para que todos tengamos el mismo contexto. Está estructurado en 6 pilares de trabajo que se implementan en todos los países donde estamos trabajando en esta iniciativa, entendiendo que parte de un enfoque integral para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres. El primer pilar tiene que ver con los marcos normativos, legislativos y de política pública en los países. El segundo pilar está orientado al fortalecimiento de las instituciones que tienen responsabilidad en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas. El tercer pilar está centrado en la prevención de la violencia y en el cambio de normas, estereotipos y pues prácticas sociales y culturales que reproducen la violencia. El cuarto pilar está orientado a los servicios esenciales, la provisión de estos para las mujeres víctimas de violencia. El quinto está centrado en apoyar la mejora de los datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Y finalmente, el sexto pilar está centrado en el apoyo y el acompañamiento al movimiento de mujeres y la sociedad civil. Se implementa en 5 municipios de México y quiero enfatizar que efectivamente esta iniciativa tiene un foco territorial y los municipios son Chilpancingo en Guerrero, Chihuahua y Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua y Ecatepec y Naucalpan en el estado de México. Y por supuesto tiene un componente de trabajo a nivel nacional. ¿Los puedes volver a repetir, por favor, Belén, los 5 municipios? Claro que sí. En el estado de Guerrero, el municipio de Chilpancingo. En el estado de Chihuahua, los municipios de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Y en el estado de México, los municipios de Ecatepec y Naucalpan. Y como decía, además del trabajo municipal y estatal, tenemos un trabajo a nivel federal con las distintas instituciones del Estado a este nivel. Finalmente, señalar en torno a la descripción y el encuadre de esta iniciativa que busca enfocarse en una serie de elementos transversales, incluyendo el contexto multicultural de México, la discriminación interseccional sin dejar a nadie atrás como un eje fundamental de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la atención a nivel estatal y especialmente a nivel municipal, como decíamos anteriormente, un enfoque intercultural y una perspectiva de género, derechos humanos y ciclo de vida. Y busca poner en marcha el acompañamiento a México en la implementación de los estándares internacionales. Esta iniciativa se lanzó en México el 29 de mayo de 2019 y a partir de entonces ha puesto en marcha grupos de referencia de la sociedad civil a nivel nacional y en los estados en los que estamos trabajando, así como la instalación de un comité directivo que se compone del trabajo de Naciones Unidas con el gobierno federal y con representación de los gobiernos estatales y municipales. Finalmente, señalar que lo que hoy encuadra nuestra reunión es el foco en el pilar 1, ese pilar centrado en los marcos legislativos y de política pública, en el cual, como objetivo, el programa estableció, en primer lugar, hacer una revisión exhaustiva del marco regulatorio que existe en México para identificar cuál es la legislación pendiente sobre los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las regulaciones federales, estatales y municipales en esa materia, y así también las medidas discriminatorias que puedan estar presentes en la legislación existente y que puedan requerir una revisión por parte del Poder Legislativo. Lo anterior para garantizar una estandarización interna y de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y también con buenas prácticas que existen tanto en la Unión Europea como en otros países de nuestra región que valga la pena hacer un análisis de legislación comparada.
busca con ello desarrollar una propuesta de reforma legal para aportar a México para eliminar estas disposiciones discriminatorias y también incorporar elementos que faciliten el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. Y en tal sentido busca tomar en cuenta en la propuesta de reforma las perspectivas múltiples y contribuciones que reflejen las diversas situaciones de discriminación que viven presentes en el país. Por tanto, yo sí termino con esta introducción. La presentación que hoy escucharemos por parte del Grupo de Acción por los Derechos Humanos busca dar a conocer a la Comisión de Igualdad de Género, a las senadoras, senadores, las personas que nos acompañan, cuál es, qué nos dice este mapeo y este diagnóstico, y a partir de allí poder definir una hoja de ruta que acompañe el trabajo que ustedes hacen desde el Poder Legislativo con un análisis riguroso de esta materia. Esperemos que hoy intercambiemos, permita un diálogo muy constructivo, escuchar de ustedes dónde ven las oportunidades de utilizar este diagnóstico y la definición de una hoja de ruta para fortalecer justamente esta visión de la agenda. Entonces, con esto yo termino mi presentación y esperamos que con ello, después de la presentación, podamos tener un rico intercambio. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, Belén Sanz. Doy la bienvenida a la senadora Nubia Mayorga, aquí está ya nos acompaña. Muchas gracias, Nubia, bienvenida. Y también, hola, Nubia, hola. Cedemos la palabra a los integrantes de la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Tienen la palabra precisamente para presentarnos los avances realizados por mujeres y esta asociación en materia de diagnóstico de normas discriminatorias en México. Muchas gracias, adelante. Gracias, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es David Peña, soy coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Y mi nombre es Carla Michelle Salas, soy directora de la misma organización. Nosotros estamos colaborando con la iniciativa Spotlight como Implementing Partner en la parte del Pilar 1, justo en esta revisión del marco normativo. Y bueno, la idea de presentarles hoy los avances de lo que llevamos hasta el momento del diagnóstico de algunos hallazgos que nos parece importante desde luego compartir con la senadora, los senadores, el senador y la senadora de la comisión para que puedan ir conociendo, digamos, en qué momento está este proceso, cómo vamos avanzando, y me permitiría compartirles el contenido de la pantalla para que podamos, creo que ahí está, ¿sí? Bueno, de entrada, como organización, el Grupo de Acción hace una propuesta. El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social es una organización de defensa de derechos humanos. Llevamos formados legalmente 8 años de trabajo, llevamos prácticamente 20 en la defensa de los derechos humanos, sobre todo de niñas y mujeres. Hemos trabajado no solo desde la defensa del litigio estratégico, el acompañamiento a víctimas, casos de desaparición, de feminicidio. Hemos participado en diferentes momentos, también como asesores y asesoras en términos legislativos. Participamos en el proceso de litigio de la sentencia de Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ahí nos ha dado la oportunidad también de participar en diferentes procesos legislativos en el tipo penal de feminicidio en la Ciudad de México a nivel federal, y en diferentes estados hemos tenido la oportunidad de participar también en el ámbito legislativo. A partir de ahí, con esa experiencia, nosotros posteamos para participar en la iniciativa. Afortunadamente, nos tocó la posibilidad de estar trabajando en este pilar, en el Pilar 1, y la propuesta que nosotros hicimos como Grupo de Acción hacia la iniciativa era esto que están viendo justo en pantalla. Hicimos una propuesta, una ruta de trabajo, que era realizar un estudio de la recepción del derecho, de la legislación, es decir, de la legislación vigente, analizar el marco jurídico de cómo está la legislación vigente a nivel federal y en los 3 estados, Chihuahua, Estado de México y Guerrero, y también en un subnivel a nivel municipal, que eran los 5 municipios justo que comentaba Belén. Con la introducción que hizo Belén, nos reduce en buena parte toda esta explicación inicial, toda la presentación en esta parte inicial, y creo que nos ayuda también para avanzar en la parte sustantiva. En esa revisión exhaustiva que estuvimos haciendo durante varios meses con un equipo de colaboradoras y colaboradores, estuvimos detectando cuáles son disposiciones legales o medidas que resultan ser discriminatorias a partir
de una revisión de los estándares internacionales. Y esta parte es muy importante. La medida que nosotros utilizamos para poder estar revisando las normas vigentes y un segundo paquete que vamos a ver, que es las iniciativas que se están presentando, siempre fue los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Muchos de los estándares construidos a nivel internacional son estándares generales, son estándares que son a veces difíciles de instrumentar o de aterrizar en lo concreto de las legislaciones, y un poco la tarea que nosotros nos dimos a partir de la experiencia que tenemos es cómo hacer esa adecuación normativa entre los estándares internacionales y el contenido de las normas a nivel local. Y a nivel federal también se hizo la revisión. Este pilar se compone de 4 resultados. El primero es este diagnóstico de armonización en el marco legal federal en 3 entidades federativas, ya les decíamos, y en los 5 municipios. Y el segundo resultado es un paquete de iniciativas de reforma legislativa y o reglamentaria orientado a generar condiciones para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres a partir, insisto, de los estándares internacionales. Hay un tercer resultado, que es una estrategia de cabildeo y de reuniones con sociedad civil, con actores políticos, justo la Comisión por la Igualdad del Senado, de la Cámara de Diputados, de cada uno de los congresos, son actores estratégicos fundamentales en esta estrategia de cabildeo. Sociedad civil, desde luego, es una instancia sumamente importante. Ya hemos estado teniendo varias reuniones con organizaciones de la sociedad civil, con colectivos incluso amplios de sociedad civil. En el caso de Guerrero, tuvimos una reunión con cerca de 40 representantes de organizaciones de la sociedad civil, que ha sido procesos muy enriquecedores. Y el cuarto resultado, que es una guía para legislar desde la perspectiva de género. Ese es un resultado, es un producto, digamos, que va dirigido sobre todo para las y los legisladores, un poco recuperando esta experiencia de la sistematización de los estándares internacionales, pero sobre todo dándoles herramientas para cómo poder incorporar la perspectiva de género y estos estándares en materia de derechos humanos de las mujeres cuando se hagan los procesos de las iniciativas y obviamente de las dictaminaciones. Este resultado del diagnóstico, cuando se hizo toda esta revisión, ya estaba dicho, se revisan los estándares internacionales, identifican las contradicciones y sobre 3 ejes fundamentales que aquí es importante ubicar. El acceso a la justicia, uno, por las condiciones de la impunidad que se vive estructuralmente en México, por nuestra formación, desde luego, como abogadas y abogados defensores de derechos humanos, por nuestro trabajo en el tema del litigio estratégico en la defensa de los casos, nos parece que es un eje fundamental. Spotlight también lo coloca como un eje fundamental. El segundo eje es igualdad y no discriminación, también como un eje transversal de análisis para observar las disposiciones normativas, y ahí entra en igualdad y no discriminación un elemento importante de este análisis también, que es la interseccionalidad. Nosotros tuvimos que hacer este análisis de interseccionalidad, las consideraciones específicas tratándose de pueblos y comunidades indígenas, niñas, niños, adolescentes, mujeres migrantes, es decir, todas estas otras visiones de intersección que tenemos que incorporar en los análisis de derechos humanos, se incorporaron también. Ahí resulta importante uno de los temas que nos saltó, que no viene en estas láminas, pero que nos saltó, es prácticamente la ausencia en todos los marcos normativos y en todas las iniciativas de una visión de interculturalidad para diseñar y desarrollar políticas públicas y normas específicas para mujeres y niñas de comunidades indígenas y afromexicanas. Y el tercero es el acceso a la información pública en un componente muy amplio, digamos, más de rendición de cuentas, no tanto de acceso a la información, sino de rendición de cuentas, porque uno de los elementos que encontraba desde la iniciativa Spotlight y que nosotros también a partir del ejercicio de litigio nosotras hemos encontrado en todo este proceso es la falta de rendición de cuentas de servidores públicos. No hay prácticamente, aunque hay marcos normativos sólidos, no hay procedimientos para sanciones a servidoras y a servidores públicos que estén incumpliendo la ley o que estén violando los derechos humanos, ¿no? Se revisaron las leyes generales de igualdad entre hombres y mujeres, la de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la de víctimas, de niñas, niños y adolescentes, y la de salud. Se eligieron estas normas o estas leyes generales porque se intentó hacer un acercamiento, digamos, un abordaje a partir de los estándares internacionales en la parte general, de todas estas recomendaciones en lo general. Estas normas, estas 5 normas,
leyes generales son las que incluyen o las que concentran la mayor cantidad de las disposiciones relacionadas con la atención, prevención de violencia, de víctimas, de niñas, niños y adolescentes. Entonces, se tomó como referente las leyes generales, se hizo este estudio de las leyes generales y a su vez se hizo la réplica de las leyes locales en materia de en las mismas materias en Guerrero, Chihuahua y Estado de México. Se revisaron los bandos y reglamentos y programas municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, Chilpancingo, Naucalpan y Ecatepec, que son los municipios que están incorporados en la iniciativa, para que se pudiera también hacer una suerte de propuestas de reforma y adecuaciones de lo que se tendría que modificar. Al final, lo que propone la iniciativa, lo que estamos nosotros proponiendo como implementadores de este pilar para la iniciativa, es una suerte de propuestas, tanto en el ámbito administrativo, es decir, en lo municipal, como una suerte de propuestas en lo local, con los congresos, y a nivel federal, que se tienen que discutir, construir, analizar. Algunos de los hallazgos que podemos compartirles, para no, meterme tanto en el detalle de lo que hemos encontrado, todo esto están contenidos en diferentes documentos, son diagnósticos muy amplios, con tablas de análisis de datos, de información de lo que estuvimos recabando durante varios meses, no solo de la legislación, sino de una parte que va a compartir la maestra Carla más adelante, que tiene que ver con todas las iniciativas también que están presentadas y que se estuvieron analizando. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, por ejemplo, falta elaborar y publicar reglamentos, como el Comité para la Eliminación está recomendando instrumento para hacer operable la ley. No hay instrumentos de operación dentro de la propia ley. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bueno, ahí hemos estado trabajando justo de la mano con la senadora Malú Micher para hacer análisis, revisión de propuestas de lo que se tiene que estar incorporando en la Ley General de Acceso. Hay un apartado más adelante que vamos a revisar de justo cómo están muchas de las iniciativas concentradas o centradas en la necesidad de reformar la Ley General de Acceso y de transformar varios de estos elementos que se tienen en la ley, que han quedado, digamos, históricamente en el tiempo, que no se han actualizado, ¿no? Regular la alerta de violencia de género, regular las órdenes de protección, por ejemplo. Hay aquí una iniciativa que ya se aprobó en el Senado y que está pendiente de aprobar en la Cámara de Diputados, y es uno de los temas que están pendientes, ¿no? La ley de igualdad la ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de México. Estos, insisto, son componentes que están en la ley. Esto es lo que está en la ley vigente, de elementos que faltan incluir, armonizar, adecuar con los estándares internacionales. Por ejemplo, aquí vemos la ley de igualdad entre mujeres y hombres del Estado de México. Pues falta un programa estatal que se integre con el programa estatal de desarrollo, falta incluir un capítulo específico sobre eliminación de estereotipos, falta incluir el derecho a la información y participación, faltan incluir medidas específicas en el ámbito de salud, faltan incluir disposiciones sobre violencia contra las mujeres. Digamos que esta es una de las legislaciones que sería importante hacer una revisión completa, ¿no? Incluso hay atribuciones que están mezcladas, falta de claridad en las atribuciones. Todos estos hallazgos, todos estos análisis de las legislaciones, insisto, están recuperadas en los instrumentos que hemos estado elaborando, que se están compartiendo desde luego con la iniciativa. Una vez que ya estén aprobados, que estén validados, se van a compartir, se hagan públicos los documentos para que ustedes, todas y todos ustedes lo puedan consultar, lo puedan revisar. Son documentos de trabajo, son documentos que, insisto, hemos ido recopilando durante todos estos meses. Se hizo en esta revisión del universo de iniciativas, ¿no? Lo de las iniciativas. Ok, en este diagnóstico legislativo que se hizo, de la revisión, está desde luego la actualización de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la de igualdad, homologar tipos y modalidades de violencia, reforma integral a la Ley General de Acceso. Son recomendaciones, digamos, generales a partir de estos hallazgos en lo legislativo que estuvimos encontrando. Revisar, modificar y fortalecer la composición de todos los sistemas que se crean a partir de las leyes generales. Eso es un tema recurrente. Se crean los sistemas, funcionan y se establecen o se formalizan, digamos, los sistemas, pero en la operación no están funcionando. Y es un tema que hay que revisar
no es solo del componente normativo, sino del componente operativo. Y uno de los temas que nosotros veíamos es el CIPINA, el Sistema para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene 3 niveles de sistema: un sistema general, sistemas estatales y sistemas municipales. No hay coordinación entre los sistemas, hay poca comunicación, no hay protocolos de atención entre los 3 sistemas, no hay referencia y contrarreferencia, es decir, hay vacíos fuertes en cómo está funcionando, entre comillas, estos sistemas que están creados por las leyes generales, ¿no? Impulsar una legislación penal única, desde luego, uno de los temas que encontramos tiene que ver con la diferencia entre los tipos penales, entre un estado y otro. Estas diferencias en los tipos penales generan no solo una suerte de agravio comparado entre los derechos que están consagrando en una norma y otra, sino también un complejísimo sistema para las víctimas, que es muy difícil a veces de entender. Legislar una reforma integral sobre violencia digital y cibernética. Ese es uno de los temas que salió también como ausencia en esta revisión del marco normativo. El procedimiento de la alerta de violencia de género. Instrumentar la reforma constitucional de paridad de género en materia de las vertientes de la legislación secundaria. Eliminar contradicciones normativas existentes que permiten conciliación o mediación en casos de violencia contra las mujeres, aunque hay una prohibición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer procedimientos de mediación o conciliación. Hay otras normas que permiten, haciendo una interpretación, que se pueda avanzar en esta suerte de mediación o conciliación en casos de violencia. Hay que revisar ese apartado también, digamos, esos componentes. Legislar sobre la ausencia de registros de datos fiables y consolidados. Yo creo que con yo voy a terminar para darle la palabra a la maestra Carla. Este es uno de los temas muy, muy complicados incluso para nosotros en el análisis, encontrar datos confiables para poder hacer incluso la revisión normativa, datos que nos permitan justificar algunos de estas conclusiones, de estos hallazgos. No hay datos consolidados públicos, hay datos separados, hay datos desagregados, pero falta una consolidación de todos estos datos relacionados obviamente con violencia contra las mujeres y las niñas. Prevención de la violencia en la adolescencia, embarazo adolescente y violencia en las comunidades indígenas, de interculturalidad, uno de los temas que comentaba hace ratito al inicio. Hay una fuerte presencia de violencia en comunidades, embarazo adolescente, y no solo en la disposición normativa, sino que no hay una traducción de política pública de prevención sobre estos temas. Y, bueno, los sistemas que ya les mencionaba también, ¿no? De protección para niñas, niños. Este sistema para protección de niños huérfanos, huérfanas y huérfanos como condiciones de violencia, derivados de violencia, obviamente en contra de sus madres, ¿no? Violencia feminicida, no hay un sistema, no hay una suerte de garantía de protección para niñas y niños huérfanos de la violencia feminicida. Este es uno de los temas también que nos parece importante hacer la revisión en cuanto a los marcos normativos. Ahora, junto con esos marcos normativos, hicimos otra revisión de las iniciativas y la maestra Carla les va a explicar en qué consistió esta otra revisión. Así es, muchas gracias. Bueno, como ya ha mencionado David, justamente estos elementos, estos puntos que hemos mencionado brevemente, que solo son algunos, son precisamente las ausencias que encontramos, que ubicamos a partir de la comparación de los estándares, de las recomendaciones puntuales de organismos internacionales y la legislación. Pero sabemos que ha sido un interés muy importante de esta legislatura justamente ir avanzando en el cumplimiento de muchas de esas recomendaciones. Y justamente para complementar este diagnóstico, donde no solamente pudiésemos hacer la revisión de lo que hay, sino también de cuál es la agenda legislativa de muchas y de muchos de ustedes, pero no solo eso, sino también de la Cámara de Diputados y también de los diferentes congresos, justamente hicimos una revisión. Es una revisión que quiero mencionar, abarca prácticamente el último año, ¿no? Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de diciembre del 2019. Quiero mencionar que aquí, digamos, hicimos este primer corte, aunque hemos ido incluyendo las iniciativas que se han presentado en algunos los meses antes de la pandemia, ¿no? Previos a la pandemia. Entonces, no está, digamos, incorporado en el documento, pero que sí lo tenemos en el panorama. Eso es importante también señalar. Entonces, hicimos esta revisión durante este último año de las iniciativas que presentaron en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en los 3 congresos.
A partir de la revisión de todas las iniciativas, decantamos exactamente cuáles eran nuestros temas de interés. Y en ese sentido, de toda la producción legislativa, determinamos retomar iniciativas que tuvieran que ver con nuestros temas, ¿no? Vida libre de violencia, igualdad de género, discriminación, derechos sexuales y reproductivos, trata de personas, víctimas de delitos, violaciones a derechos humanos, órdenes de protección. Digamos, a partir de estas categorías hicimos una selección específica de justamente todas esas iniciativas. Una vez concentradas estas iniciativas, hicimos una revisión de su contenido y una clasificación de las mismas. Como mencioné, bueno, pues estamos aquí únicamente presentando los resultados. Todo esto consta ya en documentos mucho más amplios. De esta revisión, en este periodo que ya mencioné, que concentramos las iniciativas, identificamos que tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, como en los 3 congresos, hay 389 iniciativas que tienen o que son de nuestros temas de interés. En ese sentido, se identificaron 121 iniciativas que son presentadas en el Senado de la República, 124 en la Cámara de Diputados, 70 en el Congreso de Chihuahua, 18 en el Congreso del Estado de Guerrero y 56 en el Estado de México. Una vez que hacemos la revisión de estas iniciativas, podemos identificar cuál es el contenido. Y ustedes pueden observar en esta lámina cuáles son de este universo amplio de iniciativas, en el caso del Senado y de la Cámara de Diputados, de las 121 y 124 iniciativas respectivamente. Ustedes pueden observar en esta lámina cuáles son, digamos, los grandes temas en los que se está concentrando la agenda legislativa. En el caso de la Cámara del Senado de la República tenemos paridad, feminicidio, alerta de violencia de género, violencia obstétrica, delitos sexuales, violencia familiar, trata de personas. Aquí quiero mencionar que son, digamos, la mayor parte de las iniciativas. No significa que no haya otras iniciativas o otros temas, pero aquí es donde se están concentrando este mayor número. En la Cámara de Diputados, paridad, feminicidio, delitos sexuales, también reformas a la Ley General de Acceso a las Personas a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Protección de Niñas y Adolescentes, violencia familiar y despenalización del aborto. En los casos de los estados de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, esto pues, nos da justamente un panorama muy interesante de cuáles son los temas en los que se está concentrando la agenda legislativa o los temas de interés de los diferentes grupos parlamentarios en estos 3 estados. Podemos observar que en Chihuahua pues hay varias reformas que se están concentrando en la ley de acceso, violencia digital, cibernética, paridad de género, delitos sexuales, víctimas indirectas de violencia feminicida o familiar y el feminicidio como tipo penal. En el caso del Estado de México, la ley de acceso, matrimonio igualitario, delitos sexuales, paridad de género, la ley de derechos de las niñas y adolescentes, divorcio y alienación parental. Y llama especialmente la atención, por ejemplo, en el Estado de Guerrero, si ustedes recuerdan, en el número de iniciativas presentadas en el último año en nuestros temas de interés, en el caso de Guerrero, pues la producción o el interés de los diferentes grupos parlamentarios por iniciativas, pues es reducido. Tenemos únicamente 18 iniciativas, de las cuales pues están centradas en violencia digital y violencia cibernética, paridad de género y ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es interesante, digamos, hacer esta revisión porque nos permite identificar grandes ausencias. Por ejemplo, en el caso del Estado de Guerrero, pues ahí en el Estado de Guerrero las violaciones a derechos humanos de las mujeres han llevado a que el Estado mexicano sea considerado responsable internacionalmente a través de las sentencias de Inés Fernández y de Valentina Rosendo, específicamente. Y en esas 2 sentencias, justo uno de los énfasis que hace la Corte Interamericana es la ausencia de mecanismos para la atención de las víctimas de violencia sexual, la falta de atención de violencia sexual. Y bueno, pues observamos que en el caso de Guerrero no hay ni una sola iniciativa
referente a esos temas. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que estas son las grandes coincidencias que se encuentran en estos tres estados. Aquí también podemos observar, en el caso de Chihuahua, que son 70 iniciativas las que se han presentado en el último año. Algo que me parece muy importante llamar su atención, y eso tiene mucho que ver con el segundo resultado y sobre todo buscando las áreas de oportunidad. Ustedes pueden observar que en el caso de Chihuahua, y así van a repetirse en los otros dos estados, pero en el caso de Chihuahua, de las 70 iniciativas que se tienen presentadas, pues la gran mayoría se van a estar concentrando en el Código Penal. 31 iniciativas van a estar siendo presentadas por reformas al Código Penal, feminicidio y diferentes delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Le sigue las reformas a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y posteriormente vamos a encontrar diferentes iniciativas, pero son las menos, por lo que respecta al Código Civil, a la Constitución Política del Estado, a la Ley Estatal de Educación. Tenemos 3 iniciativas, Ley Estatal de Salud, 3 iniciativas. Es importante mencionar que aquí estamos concentrando de nuestros temas de interés, pero no significa necesariamente que estas iniciativas presentadas estén avanzando o estén recuperando necesariamente de forma adecuada esos estándares internacionales. Me refiero específicamente a que pueden existir procesos de armonización, concretamente en el estado de Chihuahua, en el estado de Guerrero, que vayan incluso en contra de esos propios estándares internacionales, particularmente por lo que respecta a la Ley de Educación y a la Ley de Salud. En el caso del Estado de México, bueno, además, igualmente, la mayor parte de las iniciativas se van a estar concentrando en reformas al Código Penal, al Código Civil y a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Educación y la Ley de Salud. Vamos a ver que son temas que van a ser prácticamente recurrentes. En el estado de Guerrero, pues lo que les había ya mencionado, hay muy pocas iniciativas, digamos, en comparación con el contexto específico del estado, e igual que en el resto de los estados, que los otros 2 estados, la mayor parte de las iniciativas se están concentrando en el Código Penal y le siguen las modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por ahí hay 2 para el tema de trata. Y finalmente hay una iniciativa a la Ley de Víctimas del Estado, a la Ley de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, a la Ley Orgánica de la Fiscalía, a la ley para crear un banco de información genética, que además, evidentemente, esto también responde al trabajo de incidencia que realizan organizaciones de la sociedad civil, específicamente en el estado de Guerrero, que trabajan con casos de personas desaparecidas. A partir de este panorama, nosotras nos hemos planteado desde la organización, y eso es parte del diálogo que hemos estado teniendo con sociedad civil, y también, evidentemente, que queremos plantearles a ustedes qué es lo que estamos vislumbrando, sobre todo a partir también de la identificación de las diferentes áreas de oportunidad. Porque ese diagnóstico lo que nos permite justamente es identificar en blanco y negro dónde están nuestros temas de interés, dónde hay una coincidencia no solamente de los diferentes grupos parlamentarios, sino también de sociedad civil, y justamente cuáles son las aportaciones que podemos realizar desde por supuesto, la iniciativa Spotlight, y nosotras como organización que estamos como socios en este proceso de implementación, donde lo que podemos hacer es justamente aportar una visión desde los estándares internacionales y también una visión técnica para este proceso legislativo. En ese sentido, hemos estado trabajando como parte de este resultado 2, que implica ya colocar en blanco y negro cuáles son estas propuestas que evidentemente tienen que salir por consenso, que tienen que formar parte de la agenda, insisto, tanto de sociedad civil como las áreas de oportunidad que se identifican con los diferentes grupos parlamentarios. Se han desarrollado precisamente para avanzar en este resultado 2, 3 estudios estatales y 5 municipales que hemos presentado de manera muy breve. Pero también lo que vamos a hacer es diseñar precisamente las medidas legislativas
que puedan ser impulsadas y adoptadas por sociedad civil y, por supuesto, por los diferentes grupos parlamentarios. Para ello estamos en este proceso de presentación, pero también de consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Aquí es importante mencionar que este proceso de consulta con organizaciones de la sociedad civil no solo se está dando con quienes fueron electas que forman parte del proceso de la iniciativa, sino que esta consulta se está ampliando a otras organizaciones que tienen trabajo, particularmente trabajo territorial, en cada uno de los estados y cada uno de los municipios. En ese sentido, parte de lo que estamos proponiendo, y quiero exponerlo de manera muy breve precisamente para poder iniciar este diálogo, lo que nosotros estamos haciendo es una observación y una propuesta de una metodología para los procesos de armonización. Podemos hacer una revisión en este país y podemos identificar que ha sido una de las prioridades de diferentes instituciones gubernamentales, no solamente durante esta administración, sino en anteriores administraciones, donde el Instituto Nacional de las Mujeres, la propia Organización de las Naciones Unidas a través de sus diferentes agencias, Cámara de Diputados, Senado de la República, han impulsado procesos muy importantes de armonización. Una de las preguntas que nos planteamos precisamente al estar elaborando tanto el diagnóstico como el producto del resultado 2 es ¿qué puede hacer diferente esta propuesta de armonización que generemos a las otras que se han hecho? Pero también, ¿por qué justamente esas propuestas de armonización no están teniendo el efecto deseado? Hay una crítica, que eso lo hemos recuperado de las diferentes reuniones que hemos tenido con las organizaciones, de nuestra propia experiencia, pero también de lo que ustedes han identificado en sus diferentes iniciativas. La mayor parte de las senadoras, del senador, justamente hacen referencia en las exposiciones de motivos de las diferentes iniciativas, que hay un problema entre lo que dice la norma y la falta de aplicación en la realidad. No solamente hay un problema de armonización con los estándares, sino que hay un tema recurrente que tiene que ver con la falta de materialización de ese derecho, o a veces ese derecho que está reconocido, pues simplemente las autoridades siguen de forma insistente incumpliéndolo, o a veces ese derecho es interpretado de manera equivocada. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas y por supuesto de los planteamientos que nos hicimos es ¿qué podemos hacer de forma distinta para obtener un resultado distinto? Para no estar reproduciendo o repitiendo esa historia que ya sabemos, pues no necesariamente tiene los mejores resultados. Y algo que hemos identificado precisamente de esas experiencias y de procesos de armonización es que se han desarrollado en lo que hemos nombrado como procesos de armonización legislativa de forma vertical. ¿A qué se refiere esto? Que a veces se establece una recomendación que, como ya había mencionado David, es una recomendación en términos muy generales. Dice, por ejemplo, la recomendación, garantizar que el feminicidio se aplique o se reconozca en todas las legislaciones de México, todas las legislaciones, en todos los códigos penales. Esa es la recomendación. Sin embargo, evidentemente, esa recomendación lo que busca es combatir la impunidad. Es decir, el reconocimiento del feminicidio es un medio, no es un resultado en sí mismo. Pero entonces, ¿qué lleva, digamos, en este proceso de armonización esa recomendación? Que claro, es muy puntual, que lo que hacen la federación o lo que hacen los estados es precisamente irse al Código Penal y modificar y centrar todos los esfuerzos en modificar el Código Penal. Por eso decimos que es un proceso de armonización vertical sin mirar otras legislaciones que puedan estar incidiendo o que son necesario también transformar precisamente para lograr el fin último, que tiene que ver con el combate a la impunidad. Entonces, ¿qué generan estos procesos de armonización? Que sean reiterativos, que siempre estemos básicamente hablando sobre los mismos temas.
podemos hacer una revisión de los tipos penales de feminicidio, por ejemplo, y hay entidades federativas donde en tan solo 3 años o 4 años, es decir, en un periodo muy corto de tiempo, han sufrido 2 o 3 reformas legislativas. Es decir, y además reformas que son considerables, o sea, que realmente están cambiando la propia estructura incluso del delito. Y bueno, pues evidentemente ese delito está vigente y en lo que los servidores públicos, las servidoras públicas conocen esa legislación, pues de pronto ya se vuelve a modificar. Entonces, generalmente vamos a estar siempre atendiendo los mismos temas. Y ustedes también lo pueden observar en el diagnóstico que acabamos de presentar, cómo hay coincidencia básicamente en los mismos temas. Entonces, ese es justamente un elemento que estamos observando y es una primera hipótesis de lo que estamos planteando, que este proceso de armonización vertical pues genera esta reiteración en los mismos temas y en las mismas legislaciones y que finalmente eso no incide en avanzar en el combate al problema. Entonces, justamente que lleva, pues que, y pongo el ejemplo que ya se los adelantaba, es muy importante que podamos identificar no como un fin la armonización, sino como un mecanismo que nos permita precisamente, como un medio que nos permita, en el caso, por ejemplo, del delito de feminicidio, pues erradicar el feminicidio, garantizar el acceso a la justicia y particularmente combatir la impunidad. Por ejemplo, aquí les resumía precisamente qué es lo que ha pasado con el feminicidio, las recomendaciones, incluso la propia sentencia de Campo Algodonero, que fue el parteaguas precisamente para el proceso de armonización en 2004 del tipo penal de feminicidio, bueno, desde 2004 en adelante, que fue la primera iniciativa que se presenta, hasta el 2012, que prácticamente se considera a nivel federal y después, bueno, en la Ciudad de México y después a nivel federal, es precisamente, se centra toda la armonización en reconocer el tipo penal cuando hay un problema en términos procesales, cuando hay un problema en la atención a víctimas, cuando hay un problema en la falta de registro de huérfanas y huérfanos y hay un problema en la prevención, que ese también es algo en lo que tenemos que hacer énfasis. Y la prevención de los feminicidios atraviesa necesariamente por órdenes de protección, centros de justicia, atención efectiva a las víctimas de violencia familiar, etcétera. Y esto nos lleva a que justamente, perdón que regrese, en este proceso vayamos modificando norma por norma. Y entonces pasamos largos periodos de tiempo haciendo estas reformas porque primero avanzamos con el Código Penal y entonces identificamos que hay un problema que también tendríamos que armonizar la Ley General de Salud y entonces pasa el tiempo y armonizamos la Ley General de Salud, pero de pronto vemos que no es suficiente y entonces, bueno, pues alcanzar una armonización completa a partir de esos estándares resulta ser mucho más complejo. A partir de este primer planteamiento que hacemos, proponemos o estamos precisamente vislumbrando una metodología. Esa metodología implica considerar cuáles son los obstáculos para la materialización del derecho. Eso es lo que estamos mirando, materializar el derecho a partir también de la identificación del problema. Y en ese sentido, utilizamos o recurrimos a los 3 componentes del sistema legal que identifica la doctora Alda Facio, que es el formal normativo, el estructural y el político-cultural. A partir de la identificación de estos 3 componentes, podemos establecer o podemos tratar de establecer dónde está el problema para la materialización del derecho. ¿A qué nos referimos? De acuerdo a la doctora Facio, se establece que en estos 3 componentes del sistema legal que pueden estar jugando, que pueden, digamos, estar obstaculizando la materialización del derecho, por ejemplo, en el formal normativo nos referimos únicamente a la ley promulgada, es decir, a lo que se considera como el derecho positivo vigente. Al estructural se refiere a la forma en cómo las autoridades están interpretando esa ley o ese tratado internacional. A veces no es un problema de la norma, sino es un problema de la interpretación que dan esas autoridades. Y el político-cultural, que tiene que ver en cómo la sociedad va a considerar ese derecho. Por ejemplo, en el elemento político-cultural hay muchas mujeres que siguen considerando que por dejar un hogar donde son víctimas de violencia pueden tener una consecuencia jurídica.
Ellas hablan y preguntan y dicen, es que me amenazó con denunciarme por abandono de hogar. En realidad, eso es un elemento cultural que impide la materialización del derecho. ¿Es un problema de la norma? No, no es un problema de la norma. ¿Es un problema de la interpretación de la norma? Puede ser, porque probablemente hay autoridades, particularmente municipales, que sí consideren que hay una consecuencia legal para las mujeres que abandonan a su marido. Y es un problema político-cultural, por supuesto que es un problema político-cultural. Identificar dónde están los obstáculos en la materialización del derecho nos permite precisamente saber cuál es la solución legislativa que se le puede brindar, porque eso también nos permite identificar que a veces no está el problema necesariamente en la forma en la que está redactada la norma que está protegiendo ese bien jurídico, que está tutelando ese derecho, sino quizá buscar mecanismos para garantizar que las autoridades interpreten adecuadamente esa norma o bien garantizar que haya procedimientos para establecer consecuencias jurídicas a esas autoridades o bien impulsar procesos que ayuden a contrarrestar estereotipos de género, que involucren campañas de prevención donde las mujeres puedan conocer sus derechos. Un segundo paso que estamos considerando, además de identificar estos tres componentes, tiene que ver, y aquí les ponía el ejemplo, ¿no? Identificar en estos tres componentes nos permite proponer soluciones o remedios específicos precisamente a partir de saber dónde están los obstáculos. Una vez que identificamos dónde están los obstáculos, la solución que proponemos o que se proponga para que sea acorde a los derechos humanos tiene que ser en el marco del cumplimiento de la obligación de garantizar, que implica necesariamente prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. Lo que se propone a partir de esta metodología básicamente es que se haga una armonización, sí vertical, que ya les hemos comentado, que es básicamente lo que hemos nombrado y lo que ha ocurrido, pero que además esa armonización sea horizontal. Digamos, un gran paquete de reformas legislativas. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Ruta de armonización legislativa, feminicidio infantil. Hay una preocupación de todas ustedes, del gobierno federal y en general también de la sociedad civil, porque había un incremento alarmante, 30% del feminicidio infantil. Una solución desde una perspectiva de armonización vertical sería incrementar las penas cuando se asesine a una niña, como un agravante. Pero sabemos que eso no necesariamente se va a traducir en la reducción efectiva de los feminicidios infantiles. Tendríamos que buscar un abordaje integral. La problemática que tenemos es el feminicidio infantil. Entonces, desde una perspectiva que les hemos planteado, considerando, ubicando dónde está el problema, si es un problema estructural, político-cultural o es un problema de la norma, podemos plantear una solución a partir de las tres obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación del daño. Poniendo este ejemplo, el de feminicidio infantil, nosotras identificamos que hay obstáculos para garantizar el derecho a las niñas a una vida libre de violencia, particularmente su derecho a la vida, a la integridad. Hay un obstáculo en los tres componentes. En el formal normativo, porque efectivamente no se considera, no hay una consecuencia mayor para quienes asesinen a niñas, pero no solo eso, hay autoridades de salud, hay autoridades educativas que están incumpliendo, por ejemplo, cuando detectan que hay violencia contra esas niñas, que puedan dar aviso a la fiscalía, por ejemplo, pero también es que hay un incumplimiento de la fiscalía, pero también hay problemas en el componente político-cultural, porque si bien hay un rechazo de la sociedad a los feminicidios de las niñas, hay una normalización o tolerancia a la violencia previa que sufren las niñas, o por ejemplo, cuando hablamos de embarazo adolescente, violencia sexual. Entonces, en ese sentido, armonizar y buscar un combate efectivo al feminicidio infantil a partir de la metodología que proponemos implicaría una reforma y un impacto importante a diferentes leyes, precisamente para lograr
que la legislación sea armónica, no solamente establecer la tipificación del delito como un agravante del homicidio infantil, sino revisar los tipos penales que involucran la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, establecer la responsabilidad de servidoras y de servidores públicos de salud, del sistema educativo que no están dando aviso, establecer mecanismos de coordinación efectiva, eficaz con las procuradurías de niñas, niños, adolescentes y las fiscalías, establecer un papel determinante de estas procuradurías y de todo el sistema DIF, por supuesto, revisar las atribuciones del Sistema Nacional para proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, el CIPINA, revisar las obligaciones en términos procesales del Código Nacional, la ley orgánica del Poder Judicial, de la Fiscalía, etcétera, justamente, y por supuesto en el tema de delitos sexuales. Esto, digamos, desde esta perspectiva de armonización vertical y horizontal. Pero también hay una segunda ruta, y con esto voy a finalizar, que nos parece que es importante mirar esas experiencias internacionales a propósito también de una serie de diálogos que se han estado convocando por parte de la Secretaría de Gobernación con diferentes expertas y expertos internacionales, donde han participado pues diferentes personas de la administración pública y organismos internacionales, y también de una preocupación y de una propuesta que yo la llamaría así, que han manifestado representantes de la Unión Europea en los diferentes diálogos que se han dado a partir de la iniciativa Spotlight, que justamente tiene que ver, y lo ha planteado así específicamente el doctor Carlos Castresana, un jurista excepcional, exfiscal, él y el representante de la Unión Europea han señalado que es importante mirar la ley María da Peña, es una ley contra la violencia doméstica y la violencia familiar en Brasil, que es un estado federal, al igual que el estado mexicano. Y aquí lo que estamos haciendo es concentrar justamente dos experiencias internacionales que pueden significar o que pueden representar una ruta que eventualmente podrían considerar en el legislativo. En ambos estados, tanto en El Salvador como en Brasil, cuentan con leyes específicas o especiales para la investigación, para la atención, para la sanción de la violencia contra las mujeres. En el caso de la ley María da Peña, es una ley que tiene una perspectiva de derechos humanos, pero también una perspectiva penal. Es una ley que establece la violencia en el ámbito familiar y en el ámbito doméstico como un tipo penal, crea tribunales especializados en una forma híbrida, es decir, las mujeres que son víctimas de violencia familiar solamente tienen que llevar un juicio para resolver problemas que son de carácter civil o de carácter familiar. Eso pues beneficia el acceso a la justicia, porque sabemos que en nuestro país pues las mujeres tienen que acudir al sistema penal cuando hay que denunciar la violencia, pero además acudir al sistema civil para pensión alimenticia, guardia y custodia, y en realidad pues los grandes problemas que les preocupan a las mujeres. Establecen una serie de mecanismos de coordinación. Entonces es una ley que además cuando es evaluada por organismos internacionales y por la propia sociedad está positivamente evaluada. Entonces eso es una experiencia que hay que mirar. Y la otra es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres en El Salvador, que a diferencia de la ley María da Peña, nos considera la violencia familiar, pero no solo la violencia que se da por parte de alguna persona cercana o familiar, sino considera otras manifestaciones de la violencia, las traduce en delitos. Es una ley, por eso, con características de especial, y también establece la creación de tribunales especializados, buscando que sea en sistemas híbridos, donde se considere procedimientos civiles y penales. Todo esto, evidentemente, justificado y en cumplimiento de lo que establece el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Entonces, estas son experiencias que ya, digamos, hay, por supuesto, pues, propuestas que se han hecho desde diferentes espacios, como hay que mirarlas para tenerlo. Entonces, esto nos parece importante planteárselos para que pueda ser parte del diálogo, de la discusión, y en ese sentido sería, digamos, nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Sí me estoy escuchando, ¿verdad? Bueno,
Yo creo que a partir de este momento agradezco a Carla y a David la presentación. Es muy interesante lo que nos acaban de presentar y es un mega instrumento para avanzar en nuestra agenda en el Senado. Yo creo que no pudieron haber sido mejores todos estos elementos. Creo que esta presentación es una sistematización muy valiosa que nos permite identificar precisamente los cómo podemos vincular tanto los intereses legislativos de la sociedad civil, pero sobre todo reconocer que independientemente de las agendas particulares hay una gran coincidencia en los temas que involucran el mejoramiento de nuestro marco legal. Entonces, saludo de verdad el trabajo que están haciendo en Spotlight, me parece que es muy bueno, qué bueno que tienen la asesoría y el acompañamiento del grupo de acción. La verdad, se trabaja muy a todo dar con ellos dos y con todo su equipo. Creo que son especialistas de gran trayectoria y a mí, en lo personal, ya con muchos años, ellos formaron parte del gran equipo que elaboró la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia hace 13 años y su especialidad en este tema en especial y desde la justicia con perspectiva de género, pues los ha llevado a construir la agenda feminista. A mí me parece que es una gran contribución la que se está haciendo desde el Grupo de Acción de Derechos Humanos y la gran contribución es lo más importante, que nos ayuda a visibilizar hacia dónde hay que encaminar estas reformas o esta agenda legislativa que tan urgente es en materia de derechos humanos de las mujeres. Por otra parte, veo yo que con las organizaciones de la sociedad civil, si no se trabaja, no se sirve, de verdad no sirve para nada, porque es como andar a tientas, porque la sociedad civil tiene mucha oportunidad de especializarse, de intercambiar, de entrar en contacto con otras experiencias, con buenas prácticas, con malas prácticas, y tienen un termómetro extraordinario para poder ayudarnos realmente en lo que se necesita. Entonces yo sí creo que para nosotras y para mí como senadora, y lo digo también por otras compañeras senadoras, el acompañamiento de la sociedad civil es clave, muy importante para ayudar en el avance de esta agenda. Quiero aprovechar este espacio para decirles que aprobamos una reforma en materia de órdenes de protección muy buena y lamentablemente no se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Fue muy importante la contribución de Carla y de David, y también está pendiente las reformas sobre la alerta de género, que es tan importante, que no acaba de aterrizar, y por supuesto las reformas a la Ley General de Acceso en materia de violencia cibernética o violencia, es que siempre se me va el nombre, pero por ahí va el nombre, violencia. Quiero también decir que a mí, yo sí estoy preocupada por dos cosas. Una de lo que hablaron ustedes, primero, están revisando las leyes y está muy bien. Yo aprovecharía a que voy a regresarles el término que ustedes utilizaron. Yo recomendaría que se revisara también de manera horizontal, que no nada más se revisara en el tema vertical, es decir, que no se revisara únicamente la Ley General de Acceso o dónde está tipificado el feminicidio, es decir, que se haga una revisión integral, es decir, la Ley de Desarrollo Social, la ley los códigos penales, las leyes generales de acceso. Supongo que ustedes ya las revisaron, pero a nosotras no nos llega esta. Es decir, para mí ha sido muy importante escucharles porque parece ser que sí hacemos puras revisiones verticales y no hacemos una revisión integral. Esto yo lo he estado aprendiendo ahora que presentamos la Ley General de Acceso y las reformas en materia de derechos sexuales y reproductivos. No nos fuimos únicamente a la Ley de Salud. Estamos reformando la Ley de Desarrollo Social, estamos reformando la Ley del Sistema de Niños, Niñas y Adolescentes, estamos reformando la Ley de Desarrollo,
estamos reformando la ley de salud, o sea, estamos reformando integralmente para que haya un todo coherente y todo vaya entrelazado. Yo personalmente creo yo que sí, en esta revisión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sí se vio la necesidad de impulsar con otros actores claves, quienes integran Spotlight, la necesidad de impulsar una nueva Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Yo voy por ahí, estoy absolutamente convencida, tiene que haber una nueva ley. Digo, lo que sí ha servido lo dejamos, pero lo que no, hay que impulsarlo. Y creo yo que hay que meter pues delitos de género que tengan aplicación general, procedimientos especializados que consideren la creación por ejemplo, de tribunales especializados, que no los tenemos, y también, por supuesto, pues desde una perspectiva penal, que se incorpore en la ley la perspectiva de derechos humanos a través de esta coordinación interinstitucional para la atención, para la investigación y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y también, pues, bueno, seguir el camino que nos han trazado en la ley general para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos. O la ley general de desaparición forzada, creo yo que eso sería una gran contribución que tendrían que hacer precisamente en Spotlight. Yo personalmente ahí lo dejo, creo que Spotlight ahora sí me quedó más claro, agradezco esta reunión, agradezco la contribución de Spotlight, ojalá que estos tres estados que están revisando, luego baje a todo el país, porque yo estoy convencida de que la armonización ha sido un fracaso, lo digo con todo respeto, y también lo voy a decir porque es un tema que a mí me trae muy preocupada, es que en los estados hay dos leyes para atender la violencia contra las mujeres. La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencias y la Ley para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Familiar. Y entonces ahí tenemos a los ministerios públicos o a juezas y jueces tomando los dos libritos, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver, ¿con cuál me quedo? ¿Con este o con este? ¿Aplico esta ley o aplico esta? Cuando a mí me parece que estamos violentando seriamente el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas con esos dos ordenamientos legales. A mí me parece que hay que incorporar una sola en esta revisión de la ley general, hay que incorporar todo lo que tengamos que incorporar, porque no estoy de acuerdo en que sigamos victimizando a las mujeres. Bueno, yo ahí lo dejo, felicito a esta iniciativa, felicito al Grupo de Acción por los Derechos Humanos, están haciendo un gran trabajo y qué bueno que el sistema de Naciones Unidas, que ONU-DH, que UNDOC y todas estas UNFPA y todos estos ONU Mujeres están incorporando, están teniendo esta visión y están metiendo todo. Ahora sí está en todo el sistema de Naciones Unidas. Yo sentía que estaba cada quien, como el juego de Juan Pirulero, ¿no? Que cada quien atiende su juego. Y ahora sí siento una sinergia y me da mucho gusto, porque lamentablemente el tema de la violencia contra las mujeres afecta temas relacionados con desarrollo, con muchas cosas. Entonces, agradezco y felicito esto y gracias por esta iniciativa de citarnos, ¿no? Y de conocer a fondo y de una vez lo digo, bienvenido. Todo lo que tengamos que hacer, David y Carla son bienvenidos en el Senado, ustedes saben que trabajamos muy bien con ustedes, y Spotlight, lo que tengamos que impulsar, ya. Les pido, por favor, que aprovechemos esta mayoría en el Senado. Esta mayoría de izquierda progresista les conviene, yo sé lo que les digo, les conviene, no creo que perdamos la mayoría para el 2021, pero hablando de términos políticos, yo sí les aconsejaría que lo que tengamos que hacer lo aprobemos antes de la elección del 21. ¿Por qué? Porque viene toda la implementación, viene toda la armonización en los estados, viene todo lo que tenga que suceder en otros estados y creo yo que hay que hacerlo. Y por último, nada más quiero pedirle un favor a ONU Mujeres. A mí me gustaría que la gran contribución de México y de la región, bueno, y donde estás aquí en México, Belén, pudiera ser, así como hay un modelo
un modelo latinoamericano, ¿por qué no le pedimos a Naciones Unidas que haga un modelo de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia que sea aplicable en todo el globo terráqueo? O sea, digo, donde se llamen ministerios, que se llamen ministerios, nos llamen secretarías, pero ¿por qué? La gran contribución ahorita es esa. No hay dinero en los países para poder avanzar, pero sí creo que Naciones Unidas podría, y ONU Mujeres, podría contribuir en eso con un gran modelo, por ejemplo, de prevención, el gran modelo de prevención, el gran modelo de acceso a la justicia. Sé que hay algunos documentos muy importantes y muy interesantes que ha sacado ONU Mujeres, pero sí creo que valdría la pena retomar esto, ver qué se desecha y qué no se desecha, qué se deja y qué no se deja, como lo están haciendo Carla y David en los otros estados, pero a nivel, de verdad, si no mundial, por lo menos latinoamericano. Creo que sería un gran... Los centros de justicia, por ejemplo, o la experiencia de El Salvador, los centros de justicia en nuestro país, discúlpenme, pero perdónenme, son un fracaso también. O sea, se están volviendo cosas muy, muy, muy light, ¿no? Entonces, revisemos todo eso para que incluso si más adelante el grupo de acción puede revisar estos centros de justicia, sería extraordinario. De verdad no funcionan como fue el espíritu de lo que quisimos hacer en los centros de justicia. Yo agregaría incluso, lo aprovecho, sí creo que hay que revisar los centros de justicia, es mucho trabajo, probablemente es otra tarea, pero yo creo que sí hay que revisar los centros de justicia. Muchas gracias. Martí, Berta, Alejandra, Blanca. Muy bien, Blanca, senadora, adelante. Micrófono, mi amor, micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno, muy bien, te escuchamos muy bien. Decía que bueno, les doy un saludo a los representantes de la ONU de Derechos Humanos. Me parece que es muy interesante, como tú dijiste, Malú, es importantísimo que estemos trabajando articulando el trabajo con ellos. Desde luego que yo sé que no es ahora, es tal vez de siempre, pero que profundicen con las iniciativas que traen, me parece sumamente importante. Y lo que tú acabas de decir, bueno, que si esas iniciativas, si ese movimiento que traen de manera legislativa y hasta como tú dijiste, que pudiera penetrar en los centros de justicia de mujeres, sería excelente, por lo menos a nivel latinoamericano. Visibilizar y atender la violencia contra las mujeres mexicanas es uno de los compromisos prioritarios de esta legislatura, yo considero, y sin duda ha sido uno de los fundamentos que nos ha guiado en esta valiosa labor. Se estima que en México a diario 9 mujeres son asesinadas. De enero a mayo se han cometido 375 casos de feminicidio nacional, y así pudiéramos seguir diciendo estadísticas. Y como tú dices, Malú, y bien dicho, y las compañeras, estamos desesperadas porque a pesar de que hay mucha legislación, muchas iniciativas, muchas reformas, no aterrizan en la realidad de los estados ni de los países. Entonces, a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que aquí radica la importancia del trabajo conjunto con nosotros, la ONU y del Senado de la República, porque estoy convencida que la iniciativa Explorate abonará de manera importante a atender esta problemática urgente. Compañeras y compañeros, es imperioso avanzar en esto. Le damos la bienvenida y bueno, pues también no nos despedimos porque consideramos que vamos a estar siempre al tanto y en articulación con ellos, y esperamos que esta reunión sirva para enriquecer nuestro trabajo legislativo y que realmente nosotros, nosotras, los que estamos interesados en combatir la violencia de género, que la vivimos a diario y es penoso y triste, pudiéramos avanzar en esta legislatura en ese sentido. Muchas gracias, Malú, y a todas las compañeras y compañeros, un saludo, un abrazo. Gracias, senadora, de regreso otro igual.
¿Alguien más que quisiera tomar el uso de la palabra? Alejandra, por favor, senadora. Senadora Alejandra León, de Baja California, del PT. Buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por todo el trabajo, a todas las organizaciones que han estado realizando en el tema, sobre todo en el tema de la violencia hacia la mujer. Pues muchas hemos padecido de diferentes tipos de violencia y estoy bien de acuerdo con todo lo que han expresado mis compañeras senadoras, lo que han expuesto anteriormente, y decir que pues aún nos falta mucho trabajo por hacer. Desafortunadamente en nuestro país las mujeres de todas las edades siguen padeciendo violencia, explotación, discriminación y abusos de todo tipo, de niveles alarmantes en casi todos los ámbitos, por lo que iniciativas como el Spotlight son bienvenidas, adoptadas e impulsadas por todas y todos los que desde el Senado tenemos el firme compromiso de sacar adelante los proyectos legislativos necesarios que hagan falta para subsanar los rezagos normativos que dificultan la erradicación de estos males. Como decía la senadora Malú, en los estados hay pues legislaciones que se pueden contravenir y tenemos que hacer y unificar una sola legislación para que en un estado no sea considerado violencia hacia la mujer con un criterio y en otro estado sea evaluado con otro criterio. Tenemos que unificarlo. Por lo que, para concluir, solo me queda reiterar a todos ustedes, con la venia de la presidenta de la comisión, la senadora Malú Mitchell, que estamos a su disposición para continuar colaborando de manera permanente, no solo para dar seguimiento a los compromisos aquí que se nos han estado planteando, sino para poder materializarlos, que es lo más importante, en forma de leyes y otros actos que tengan un verdadero impacto en la vida de las mujeres y el funcionamiento de nuestra sociedad. Así que pues estamos en la mejor disposición. La comisión, a pesar de que pues, integramos de todos los partidos y todas las ideologías, pero creo que en el tema de la violencia, en el tema de la mujer, hemos sido coincidentes. Coincidimos, vamos a seguir avanzando y tenemos que avanzar lo más rápido posible en esta legislatura de la paridad. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias. Berta, senadora Berta Alicia Carabeo, de Chihuahua, de Morena. Sí, bueno, yo quiero aprovechar el momento, más que nada, pues para felicitar a Malú Mitchell, a la senadora Malú Mitchell, que ha sido tan activa y tan congruente con todas las actividades que ella realiza, y obviamente agradecer a las iniciativas de Spotlight por sus aportaciones, que definitivamente creo que serán muy valiosas, son muy valiosas y serán de gran apoyo para la problemática que existe en todo México, pero obviamente estoy hablando de el estado de Chihuahua, de los feminicidios, que no se acaba de erradicar esa problemática y que es muy importante, que estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo, años, viviendo esta problemática tan difícil, ¿verdad?, para todos los habitantes de Chihuahua. Yo, sobre todo, que soy de Ciudad Juárez, he estado viviendo esta situación de tiempo atrás, personas que se han dedicado bastante tiempo, que le han dedicado bastantes horas a la investigación y todo, pero sin embargo sigue todavía sin poder exterminar esta problemática que existe de los feminicidios. Así de que agradezco mucho estos foros que nos permiten a nosotros reflexionar, seguir reflexionando sobre todos estos problemas que aquejan tanto a nuestro país y en particular a ciertos estados de la República. Muchas gracias. Gracias, senadora Berta Alicia Carabeo, de Chihuahua. Le cedo la palabra al senador Martí Batres. Gracias, senador. Martí Batres, de Morena, de la Ciudad de México.
Muchas gracias, Malú. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, ¿me escuchan? te escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien. Muy bien. Bueno, Te escuchamos muy bien, senador. gracias. Sí, te escuchamos muy bien. Gracias, Malú. Muchas gracias. Buenos días, senadoras, senadores, amigas, amigos, asesores, compañeros de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Solo quiero hacer este comentario. Quiero enfatizar algo que señaló la senadora Malú Micher, en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con profesionalización y con una experiencia intensiva en ciertos temas que permite una profundización en la elaboración de propuestas de transformación. A mí me parece siempre que el trabajo legislativo se fortalece cuando hay interlocutores o interlocutoras de la sociedad civil que responden a decisiones del Senado o de la Cámara de Diputados positivamente. Por lo tanto, creo que será muy bueno que podamos alimentarnos de planteamientos que vengan de las organizaciones. En este caso, me parece que con quienes están en organismos internacionales o en organismos de la sociedad civil en México, sería muy bueno poder establecer la posibilidad de una receptividad de propuestas lo más específicas posibles para las reformas legislativas. Es decir, que pues no solo nosotros elaboremos, inventemos, creemos, sino que recojamos elaboraciones ya muy especializadas que vienen desde la sociedad civil para que las convirtamos en iniciativas de reforma y tengan parámetros de consenso no solo interior en el Senado, sino sobre todo exterior. Este es el punto que quiero enfatizar. Y sí, por lo demás es cierto, estamos en un momento especial. Durante muchos años el Congreso ha sido refractario, ha rechazado una gran cantidad de planteamientos, pero ahora hay una composición por varias razones, sobre todo dos razones, una composición más progresista y una composición con muchas más mujeres que ayuda a la sensibilidad del Senado, del Congreso en estos temas. Aprovechemos estos años históricos. No sabemos cuándo tengamos una correlación tan progresista y tan favorable a las causas de las mujeres. Aprovechemos para que se impulsen estas reformas entre mujeres y hombres. Gracias, Malú. Muchas gracias, senador Martí Batres. Nos ha pedido la palabra Jesús Peña, de ONU Derechos Humanos. Adelante, Jesús, por favor. Bueno, no solo un minuto, pues para dar las gracias, digo, por todas las intervenciones de usted, senadora, pero también de los demás senadores y senadoras que han hablado. Gracias por sus palabras sobre el proyecto. La verdad que nos alegra que poco a poco, hayamos sido capaces de transmitir cuál es el objetivo del proyecto. De verdad, muchas gracias. Creo que importantes esas palabras de usted, muy importantes también pues, para el equipo que está detrás, para, obviamente, como usted ha dicho y como ha repetido el senador Martí, la importancia de la sociedad civil en este trabajo. Y yo creo que este es un ejemplo. Digamos, ahí está el trabajo que han hecho los del Grupo de Acción. De ellos también es este mérito. Y pues nada, decir que tomamos muy en cuenta los comentarios que nos habéis hecho sobre esto. Vamos a intentar integrarlos, indudablemente. Y agradecemos enormemente la apertura para presentarte, porque digo, tampoco siempre es fácil transmitir estas cosas. Qué bien que se ha entendido el espíritu del proyecto y pues creo que puedo decirlo en nombre de todas las agencias, más que dispuestos a seguir acompañándolos
los esfuerzos, indudablemente, por lo que nos une a todos, que es que se acabe la violencia contra las mujeres y las niñas en México. Ahí cuentan con todas las agencias, con el sistema, y muchas gracias por sus palabras, las de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Belén, adelante, por favor. Sí, senadora, muchas gracias. Ya mi colega Jesús ha expresado nuestra apreciación de este espacio y desde luego pues del reconocimiento del esfuerzo, porque es verdad que no empezamos hoy el trabajo y que solo aliándonos entre las agencias de la ONU, con las organizaciones expertas de la sociedad civil y desde luego con el Poder Legislativo vamos a poder avanzar. Entonces reitero ese compromiso. Y 2 puntos en relación a los comentarios que ustedes han compartido, que le damos la máxima importancia. Por un lado, yo tomo nota de esa solicitud, senadora. Es verdad que con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos desarrollamos un protocolo modelo para la atención del feminicidio, que ha sido muy útil para México y otros países de la región. Y estamos trabajando a nivel regional para revisar cuáles son los esquemas de acceso a la justicia más exitosos, y desde luego que con esa propuesta que usted nos hace lo vamos a llevar a nuestra oficina regional y a nuestra sede y pues derivar de los programas de Spotlight en los distintos países lo que podamos extraer de ellos. Así que yo me llevo la tarea para hacer la consulta y quiero hacer eco de lo que comentaba el senador Batres en términos de la colaboración con la sociedad civil. Reiterar que estamos plenamente conscientes y de acuerdo con la importancia de ese diálogo. Tanto David como Carla mencionaban pues varios procesos de diálogo que se están llevando a cabo, y yo solo recordar que parte, digamos, mandatoria del programa Spotlight incluye la conformación de unos grupos de referencia de la sociedad civil, tanto a nivel nacional, que se hacen por convocatoria abierta, como en los 3 estados. Esos grupos están en diálogo permanente con el programa y están siendo consultados en este proceso, y no se agota allí el diálogo, pero quería poner énfasis en eso, Martín, porque creo que es muy importante activar estos mecanismos, y desde luego nada de lo que hagamos desde Naciones Unidas va a ser exitoso si no considera las propuestas de la sociedad civil, y ahí estamos trabajando y reitero ese compromiso. Así que gracias, yo nada más decir eso antes de nuestras conclusiones. Sí, antes de ceder la palabra al grupo de acción, yo tengo una pregunta para Belén nada más. Seguramente me va a estar craneando la cabeza después de haber escuchado, y yo te buscaré y lo consultaré también con las senadoras y el senador. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿cómo están visualizando ustedes el tiempo? ¿Hacia dónde? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, porque a mí me da una prisa todo esto, ¿no? Me da una prisa bárbara. Pero lo otro que quiero mencionar, por ejemplo, el modelo que hablabas del feminicidio, pues pero es que la violencia familiar está como nunca. O sea, la violencia familiar es una cosa espantosa lo que se ha incrementado. Ayer daban los datos del Consejo de Seguridad, que se ha incrementado el feminicidio un 30% de lo que sabemos. Yo creo que después de esta pandemia las cosas van a ser unos datos aterradores. ¿Y por qué? Porque el tema de la violencia familiar, y yo vuelvo a insistir en las vulnerabilidades, no ha sido únicamente el tema de la violencia familiar o de la violencia feminicida, pero las mujeres perdieron sus redes familiares, no pudieron contactarse con sus hermanas, no pudieron hablar por teléfono. O sea, la vulnerabilidad se incrementó, se profundizó muchísimo, pero la violencia familiar antes de la pandemia y durante la pandemia debe ser aterrador los datos que vamos a recibir después. Ahorita no podemos, pero a eso me refiero, es que hay una violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica, la de dentro y fuera del hogar. O sea, todos estos tipos y modalidades de violencia que incorporamos en nuestra encantadora ley que creamos en 2006 y en 2007, que se aprobó en 2007, yo creo que ya está superada, pero vuelvo a decir, si esta ley general que tanto hemos presumido en México y que tanto le gusta a la región, ¿por qué no hablamos de un modelo también que desde Naciones Unidas, unos pequeños guías para cómo trabajar
porque en este país las cosas terminan cada 3 años. Cada 3 años tenemos que decir al presidente municipal y a la presidenta municipal y a los gobiernos que existe la violencia contra las mujeres. Entonces, lo que yo estoy pidiendo, y si hay, háganmelo leer, por favor, es un paraguas al que pueda acudir todo el mundo y entonces lo adapte conforme a comunidades indígenas, conforme al ámbito urbano, pero que lo podamos hacer. Yo tengo prisa por esto. Y digo, hemos trabajado muchos años, pero creo yo, y esa es la gran aportación, que yo creo que David, Carla, desde el Grupo de Acción y otras organizaciones, pueden hacer, sobre todo los defensores de derechos humanos, que todos los días están ahí, en el hoy de la defensa y del acceso a la justicia. Bueno, yo lo quería dejar ahí y seguramente si me vienen más ideas, pues te las compartiré con mucho gusto, Belén. Ahora sí, David, por favor, o Carla, no sé quién quiere hablar. Gracias. Si me permite, senadora. Sí, Nayeli, me estás pidiendo, sí. Perdón, no lo leí, hasta ahorita te leí. Sí, con mucho gusto, Nayeli. Muchas gracias, senadora. Pues un poco nada más contar la ruta de trabajo. También en Spotlight nos corre prisa. Quisiéramos entrar para este siguiente periodo legislativo con las propuestas. Por eso para nosotros era importantísimo tener como un entendimiento compartido junto con ustedes de cuáles podrían ser las prioridades, de que estemos de acuerdo en la metodología que les parezca apropiada, conveniente, consistente y efectiva. En que hagamos estas, vamos a incorporar las observaciones que nos haces el día de hoy y nosotros tendremos un retorno con ustedes para mostrarles cuáles son las prioridades legislativas que creemos que se pueden atender para este periodo, porque también queremos ser sumamente realistas. O sea, queremos que sí se pueda transformar el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos, pero de manera realista, más que transformarlo absolutamente a todo, tener como mucha claridad en qué es lo que de manera urgente e inmediata. Yo creo que pues hay mucha coincidencia en que la ley de acceso requiere una revisión que se enfoque mucho más a delitos, requiere garantizar e incorporar otros aspectos del acceso a la justicia que no se tenían previstos anteriormente, pues como tú lo dices, ese 2007 el proyecto, entonces esa era otra realidad, era otro país. Ahorita estamos en una situación pues que en muchos casos nos está sobrepasando, ¿no? Y claro que desde Spotlight también queremos generar modelos que sean escalables, o sea, están considerados ahorita 3 estados, pero lo que queremos es que a partir de un tipo penal modelo de feminicidio puedan todos los demás estados también recuperarlos. Hay temas terribles que nos preocupan muchísimo, como el tema de la patria potestad que tienen los agresores, ¿no? Y que después de haber matado a la madre, aún así guardan la custodia, y ese es otro caso civil que tienen que enfrentar las niñas y los niños. Entonces, todo eso creo que se puede eliminar de manera como muy clara y muy contundente en los tipos penales, pero sí, junto con ustedes, pues tenemos esta misma prisa, porque además la iniciativa Spotlight inició en mayo del año pasado, pero necesitamos tener un corte de caja hacia finales de este año, entonces también pues vamos a correr bastante, ¿no? Y ahí, si estás de acuerdo con tu autorización, que podamos trabajar mucho más de fondo con el equipo técnico de la comisión para poder ir generando ya productos consolidados, conjuntos, y que realmente regresemos a esta comisión con senadoras y el senador a presentar ya avances mucho más apropiados de manera conjunta. Todo se está haciendo a través de la sociedad civil. Esto es importante tenerlo presente, que la iniciativa de Spotlight tiene en su pilar 6 el movimiento de mujeres, y es fundamental el movimiento de mujeres. Vemos que las defensoras y defensores de derechos humanos, que la sociedad civil, que las víctimas, que las madres, pues son las personas hacia las cuales debemos de trabajar en esta iniciativa. Entonces, por eso no solo tenemos los grupos de referencia que ya mencionaba claramente Belén, sino además estamos incorporando el movimiento amplio de mujeres en cada uno de los estados y a las organizaciones de sociedad civil de base, las de primera línea, las que no tienen acceso a recursos, pero ahí están haciendo todo el trabajo continuo. Entonces, también con ellas estamos dialogando, no solo en este pilar, sino a lo largo de toda la iniciativa, pero de manera muy sólida, para consultarles sobre sus necesidades en materia de derechos. Entonces, la verdad es que para nosotros también es un trabajo clave. La iniciativa todavía tiene un periodo de tiempo de duración, 2 años más después de pero sí es un momento crucial para nosotros poder aprovechar esta legislatura, este periodo. Hubieron movimientos que el COVID, la verdad, nosotros hubiéramos querido presentar antes esto,
pero bueno, pues así es el año que nos tocó, no nos vamos a quejar de eso, pero sí le vamos a querer meter mucha prisa junto contigo si nos das oportunidad para que presentemos y tengamos ya proyectos. Sobre todo tenemos que correr antes de que entre el presupuesto de egresos, lo tenemos muy claro, no solo el federal, sino también en los congresos estatales. Entonces, pues ahí vamos también a intentar un trabajo muy estratégico con las comisiones de igualdad de los congresos estatales para que también a través de ellas podamos también meter el paquete de reformas de los estados. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, Nayeli. Muy bien dicho, y qué bueno que nos aclaras eso. Yo creo que nadie de la Comisión para la Igualdad puede rechazar este extraordinario apoyo para legislar y desde la perspectiva de género, con esta visión y en este espíritu de avanzar en la agenda feminista, ¿no? Entonces, no solamente hablo como senadora, hablo como presidenta y como integrante de una comisión en donde todas las personas que la integran, todas las senadoras y el senador, pues estaremos muy agradecidas de esta gran contribución que siempre andamos pepenando a ver quién nos puede ayudar, y creo que esto va a ser extraordinario, y la contribución de la sociedad civil extraordinaria. Bueno, adelante, creo que alguien de David o Carla querían hacer un comentario. Adelante, por favor. No, brevemente igual, yo creo que ya el comentario sobre la participación de sociedad civil era justo lo que comentaba Belén y Nayeli. Me parece que hay una muy buena participación de sociedad civil, que ese es un tema fundamental. Desde luego nosotros como organización de la sociedad civil lo estamos impulsando y jalando, ¿no? Con el trabajo con muchas organizaciones y colectivos. Y solamente pues agradecerles desde luego el espacio, la oportunidad de compartirles este trabajo, a Spotlight la oportunidad de poder ser parte de esta gran iniciativa. Y bueno, el compromiso de poder estar en contacto, compartiendo los avances, desde luego los saques que venimos teniendo ya en el análisis de las propuestas legislativas y la posibilidad de coincidir y de construir consensos para lograr transformar estas iniciativas en un paquete de modificaciones legales que abonen en la construcción y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, ¿no? En México, agradecer desde luego a Malú, al senador, a las senadoras del espacio, a Belén, a Jesús, a todos los organismos de Naciones Unidas, la oportunidad de poder estar compartiendo y trabajando, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias. Por último, nada más déjenme decirles, y Martí fue gran aliado para nosotras en este tema. Hicimos una trampita por ahí en el tema, y una trampita que nos sirvió muchísimo, y ahorita la volvimos a repetir. Cuando incorporamos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las reformas en materia de paridad, y luego ahora vamos a las reformas secundarias, luego nos metimos a la violencia política contra las mujeres en razón de género, que yo no sé por qué la gente le sigue diciendo violencia de género, eso no sé con qué se come, para mí es violencia contra las mujeres. Y eso, metimos las conductas y las jalamos y las metimos al Código Penal. Ya más ampliadas, más bonitas, más de Código Penal. Pero no es una trampa, es que no había la conducta tal cual en la ley de acceso, y es un extraordinario, tuvimos la bienvenida de todo mundo, y fue extraordinario que dijéramos, mencionarlas en la Ley General de Acceso, y luego se fue al Código de Delitos Electorales. Y fue extraordinario hacerlo. Yo creo que esto lo podemos nosotros aplicar exactamente como lo acabo de decir yo, en la reforma que tenemos que hacer, donde hay que incorporar los delitos de género. Eso es fundamental, meterlo, y si se hace todo esto con una revisión exhaustiva de la Ley General de Acceso, somos las reinas y los reyes. Así es que estaremos felices. Bueno, no nos gusta reyes y reyes, pero podemos hacer otra cosa. Muchísimas gracias. Gracias por su presencia, gracias por esta extraordinaria reunión. Nos quedamos muy motivados y listos y listas para recibir lo que tengamos que hacer. A nosotros nos toca lo político, nos toca defender esta propuesta y sus órdenes, porque para eso estamos legislando. Muchísimas gracias al Grupo de Acción por los Derechos Humanos, a todo el sistema de Naciones Unidas, a mis compañeras y compañeros asesoras y asesores, a mis compañeros senadores y senadoras. Gracias a todo el sistema de Spotlight, a Grupo de Acción, en fin, a todo mundo, muchísimas gracias. Un abrazo, de verdad, cuídense mucho porque está muy fea la cosa en la Ciudad de México, aquí en Guanajuato está espantoso, sí. Y creo que en todos los estados está de muerte. Cuídense, por favor.
Gracias. Gracias a todos los chicos. Gracias. Hasta luego. Gracias.